Buenas tardes, buenas noches. Perdón. Em, bueno, estoy por empezar a grabar una nueva clase de la unidad 2 de Geología. Antes le quiero comentar que nos confirmaron, por eso yo no quería decir nada hasta que me confirmen la fecha. Nosotros tenemos el segundo parcial, a ver acá les muestro más o menos mi archivo. Espacios curriculares, cuatrimestrales, perdón. Luego del receso de invierno, el segundo parcial es del 13 al 20 de agosto. Así que todavía tenemos, con la clase de hoy nos quedarían otras 4 clases antes del parcial. Por lo tanto, nuestro parcial va a ser el día 15, martes 15. Va a ser de la misma modalidad que la anterior. Preguntas multiple choice y ustedes tienen que elegir. El recuperatorio sería, no nos da el tiempo para hacer un recuperatorio, por lo tanto lo puse para el viernes 2 de septiembre a las 16 horas, pero si es igual, yo creo que va a ser similar al del primer cuatrimestre, ninguno va a ir al recuperatorio, así que pila. Bueno, entonces, a ver, bien. Vamos a pasar a la clase de hoy con geología. Bueno, esta se llama deriva continental y tectónica de placas. Primero vamos a ver la teoría de lo que es la deriva continental y luego vamos a ver la teoría de la tectónica de placas. Vamos a comenzar con la deriva continental. Yo, para que ustedes tengan una mejor comprensión de cómo funciona el sistema, la Tierra, les voy a pedir que miren este videito. Pueden entrar por aquí o por aquí. Es un videito cortito, dura ni 8 minutos. Hace aproximadamente 4.500 millones de años. Y a simple vista los continentes que la conforman parecen haber ocupado. Yo me adelanto un poquitito. Aquí habla de la deriva. Y acá habla. Está compuesta fundamentalmente por hierro y níquel. Bien, de cómo es la Tierra. El campo magnético terrestre. Posee altas temperaturas que rodean los 6.000 grados centígrados. Bien. Entonces, para comenzar, les digo a manera de introducción. Se encuentra el manto, que ocupa aproximadamente el 85% del volumen. Como introducción les pido que vean ese dibujito, ese videíto, para que comprendan cómo está compuesta el planeta Tierra y cómo es el movimiento de las famosas placas. La superficie terrestre, la litósfera o astenósfera, está compuesta por placas sólidas, pero que se mueven, que están en continuo movimiento. Bueno, se mueven debido al calor generado en el núcleo que se expande a través del manto de la Tierra y provoca esos movimientos. Ahora, antes de seguir, ¿por qué siempre que hablamos del planeta Tierra ponemos con mayúscula? Porque Tierra como planeta siempre va con mayúscula porque es un sustantivo. Ahora, cuando hablamos de la tierra, digamos, para abonar o la tierra para plantar, sí, va en minúscula. Porque también es un sustantivo, pero no es un nombre propio. En este caso, planeta Tierra sí es un nombre propio. Bueno, acá en el videito también cuenta un poco lo que es la historia. La historia de esta deriva continental. En 1915, Alfred Wegener. ¿Por qué Wegener y no Wegener? Bueno, depende también de la zona de donde nació. La W en varios países europeos se pronuncia como B corta, entonces Wegener. Algunos incluso le dicen Vinegar,
pero es Benneger. Ustedes lo pronuncian como quieran. Benneger publicó el libro El origen de los continentes y los océanos. Dice, su hipótesis se basaba en un gran número de observaciones y estudios del tipo geológicos, geofísicos, geodésicos, lictológicos, paleontológicos y paleoclimáticos. Quiere decir que él no se basaba en una sola ciencia, sino en varias. Bueno, dice, uno de sus argumentos que usó para demostrar la veracidad de su teoría fue haber hallado evidencias de distribución geográfica de ciertos fósiles de animales y plantas que presentaban patrones coincidentes en continentes diferentes, muy separados geográficamente. Esto, a su vez, fue reforzado por la morfología, es decir, la forma, en que parecían encajar los continentes a cada lado del océano Atlántico, como África y Sudamérica. Aquí, África y Sudamérica. Bueno. ¿No? Y bueno, él hizo una hipótesis de un supercontinente, aquí pueden verlo, que se llamaba Pangea, que significa toda la Tierra. Luego, debido al movimiento de placas que vamos a ver, se fue separando por un primer océano que se llamó Tetis, que lo ven aquí, y a partir de ahí fueron surgiendo los demás océanos y separación de continentes. Ahora vamos a ver miren aquí, evidencias encontradas por Benneger de la distribución de fósiles y animales, de fósiles de animales y plantas, mejor dicho, porque las plantas y los animales son fósiles, pueden fosilizarse. Miren aquí, este tipo de reptil fue encontrado tanto en este sector de África, en Madagascar, en India y en la Antártida, que es rarísimo porque todos decimos, son sectores totalmente diferentes, con climas totalmente diferentes. Bueno, ahí está. Este reptil fue encontrado tanto en Sudamérica como en África. El Mesosaurus, que es uno de los nuestros más famosos de la Patagonia, tanto en Sudamérica como en Sudáfrica. Este tipo esta planta, este fósil vegetal, fue encontrado tanto en Sudamérica como en África también, todo, y Australia. Entonces, basándose también en estas teorías, el Benneger genera esa hipótesis. Entonces, la deriva continental de ese supercontinente Pangea comenzó hace aproximadamente 230 millones de años, porque acuérdense, como les decía en la clase anterior, que los años geológicos no es lo mismo que nuestros años. Un año geológico habla de millones de años, ¿ok? Iniciando un proceso de fragmentación de continentes, que derivó en placas continentales que se desplazan con unas respecto con otras, hasta llegar a la disposición actual de los continentes y masas oceánicas. Aquí podemos ver nuevamente a Pangea, hace 230 millones de años. Aquí ya Pangea, separados por el Tetis, ya se separó en Gondwana, que está al sur, y la Eurasia, al norte. Luego Gondwana y la Eurasia se comenzaron a separar de sus propias placas, hasta que en la actualidad los continentes están ubicados como los vemos. Ahora vamos a la teoría de placas, que es diferente a la de deriva continental. La teoría de la deriva continental es como un supercontinente, existía un supercontinente y se fue separando en diferentes partes. Ahora, la teoría de placas es por qué sucedió esto, cómo se mueven las placas. Vamos a ver primero el origen de las cordilleras. Bueno, la teoría de la deriva continental evolucionó dando lugar a la teoría de la tectónica de placas. Se denomina placas
a cada una de las porciones de la litósfera terrestre que se mueve en forma independiente. Ahora, ¿qué es la litósfera? Es la capa externa de la Tierra, que es rígida y tiene una profundidad entre unos 10 y 50 kilómetros. Las placas poseen forma de casquete esférico con unos límites definidos por procesos intensos de sismicidad y vulcanismo. Sismos y volcanes. Sismos son terremotos, son maremotos, son tsunamis, terremotos y volcanes. Se las denomina litosféricas porque afectan tanto la corteza como la parte superior del manto de la Tierra que vimos hoy en el videíto allá arriba, que está el núcleo, luego viene el manto y luego viene la litósfera, la corteza. Entonces, abarcan todas esas partes y se desplazan de forma sólida con esta, porque el manto es semisólido. Aquí podemos ver las diferentes placas tectónicas. Miren aquí el mapa. Aquí tenemos a Sudamérica. Aquí tenemos la Antártida, Sudamérica, América Central y Norteamérica. Aquí tenemos África. Aquí tenemos a Europa. Aquí tenemos a la India, Asia. Acá tenemos parte de Asia, Rusia. Aquí tenemos parte de China, Japón aquí. Aquí está Australia. Es el mismo mapa que nosotros conocemos, nomás que está ubicado, está un poco corrido. Ven que parte de Rusia, Alaska, Norteamérica, se encuentran en lo que se considera la placa norteamericana. Esta es una de las famosas placas. Aquí tenemos la placa filipina, aquí está la placa australiana. Ecuador es el Ecuador, la línea del Ecuador, que se mantiene constante y se lo toma como referencia. La placa Cocos, la placa Caribe, la placa de Nazca. Recuerden que Nazca, hay un lugar que se llama Nazca que se encuentra en Perú, pero no se refiere, digamos, no abarca solo Perú, pero sí pertenece a la misma placa. La placa de Antártida, Pacífica, Scotia, Sudamericana, Africana, de Arabia, de India, Australiana y Euroasiática. Son las diferentes placas, son 16 placas. Existen subplacas y unas placas más chiquitas y todas se desplazan, se están moviendo constantemente. Estas son las placas tectónicas. Ahora vamos a hablar de los límites entre placa y placa. Tenemos distintos tipos de límites. Como vimos en el videito de la deriva continental y el por qué se mueven las placas, los límites pueden ser de 3 tipos según el movimiento relativo que realicen las placas. Tenemos límites divergentes o dorsales, que son un tipo de movimiento de separación, que van así o van, digamos, debido a que el calor que viene del núcleo pasa por el manto y ejerce presión, sube para arriba, genera tanta presión que las placas se van separando. Aquí vemos que debido al empuje se separan. Este es un límite divergente. Ahora, límite convergente, que es un movimiento de aproximación. Vienen dos placas, chocan, una va a subir y por ende la otra va a bajar. Convergente. Y por último, el límite transformante, que es un movimiento paralelo. Transformante. Aquí, de acuerdo al mapita que vimos allí arriba,
de las diferentes placas. Teníamos la norteamericana, la placa del Pacífico, la de Nazca, sudamericana. Aquí podemos observar dónde se producen diferentes tipos de límites, dónde tenemos diferentes tipos de límites. Miren, aquí entre la placa del Pacífico y la placa de Scotia, no, es la placa antártica, entre la del Pacífico y la Antártica, tenemos, debido a la ascensión de presión, límites divergentes, se van separando. Aquí, entre la placa de Nazca y la sudamericana, que es toda la cordillera de los Andes, tenemos límites divergentes. Va creciendo la cordillera de los Andes y se va hundiendo la placa oceánica. Chile se va hundiendo. Ustedes van a decir, pero Chile está en el continente. Sí, pero al hundirse parte de la placa oceánica va llevando consigo parte de ese continente, de esa placa continental. Y otra parte se va elevando. Y aquí, miren, entre la australiano-india y debe ser la Antártica, tenemos una falla transformante. Ahora vamos a hablar de los límites divergentes. Cuando el movimiento de las placas es de separación, y uno va para cada lado, se crea un hueco aquí, en el centro, en la litósfera. Dice, aprovechado por las rocas magmáticas para generar nueva corteza oceánica. Entonces se va creando un hueco, pero no puede quedar un hueco, porque que vaya directamente al centro de la Tierra. Entonces, de ese mismo manto va brotando magma, que no es otra cosa más que rocas derretidas, y una vez que llegan a la superficie terrestre, este magma se convierte en lava y se va endureciendo y va generando nueva corteza oceánica. También se denomina zonas de dorsal o límites constructivos. Aquí podemos observar que tanto en el océano, que en el océano Atlántico hay como una línea, como un límite divergente que divide al océano en dos, que está continuamente activo. Se va separando cada vez más las dos placas y va brotando nuevo magma y generando nueva corteza oceánica. Esta es parte de esa línea vista desde el espacio. Y aquí podemos observar cómo el calor del manto, aquí vemos los dos bordes de las placas y cómo el calor del manto va ascendiendo y creando nueva placa. Ahora los límites convergentes. Una de las placas, la más densa, la más pesada, se introduce debajo de la otra. Por eso, por lo general, es la oceánica. Se introduce debajo de la otra en un proceso que se denomina subducción. Y abducción es cuando sube. Digamos, subduce la oceánica y abduce la otra. Estos límites también son denominados fosas o fosas de subducción o límites destructivos. Se presenta mucho vulcanismo en esa zona y también mucha sismicidad. Por eso es que en Chile siempre hay muchos temblores, muchos terremotos, porque ellos están en una zona crítica. Aquí podemos ver cómo la placa oceánica se va hundiendo. El límite convergente. Ahora el transformante. Existen zonas donde el movimiento de las placas es paralelo y de sentido contrario. No que van juntos, sino son paralelos pero en sentido contrario.
Son conocidos, yo les puse cizalla. ¿Por qué? Porque este dibujito en sí, así, cuando ustedes ven en un mapa, este dibujito así, significa cizalla. ¿Qué quiere decir esto? Que es una zona con bordes que se mueven paralelo, pero en sentido contrario. Existen otros movimientos, como el de tijeras, por ejemplo, pero en este caso es cizallas, por eso se los puse. Son conocidos también por zonas de fallas transformantes o límites transcurrentes. Presentan una intensa sismicidad. Era lo que yo les comentaba en el video anterior, de lo que pasa con Japón, por ejemplo. Ellos están en zona de cizallas, así que olvídalo. Siempre van a tener sismos. Aquí les puse un dibujito muy interesante, también de la falla de San Andrés, que es un límite transformante. Bueno, miren, hay una película que debe tener unos, no sé, capaz que 10 años o capaz que menos, que cuenta la historia de la falla, como que la falla como que es actual, digamos, al tema. Bueno, la falla de San Andrés origina frecuentes terremotos como el de San Francisco en 1906. El incendio, iniciado a consecuencia del terremoto, destruyó completamente la ciudad, esto es en Estados Unidos. Posteriormente ha ocasionado otros grandes terremotos. Continuamente, digamos, la ciudad de San Francisco sufre de estos terremotos. Y esta es una imagen de la falla tomada desde el aire. Esta falla está sobre el continente, de lo contrario a la falla de Japón que se encuentra en el mar, en la corteza oceánica. Ahora vamos a ver las manifestaciones externas de la dinámica interna de la Tierra. Una es los terremotos. Como hemos visto, los terremotos aparecen asociados a los límites convergentes y transformantes. Sus consecuencias afectan a millones de personas que habitan en zonas de algún tipo de riesgo sísmico. México también. Bueno, aquí tenemos un plano de falla. El epicentro, que es donde se provoca, y el hipocentro, donde se provoca el movimiento y por ende las ondas sísmicas. Los terremotos son movimientos del terreno, terremotos, sismos, maremotos, como dije hoy, tsunamis. Son movimientos del terreno como consecuencia de la liberación brusca de energía elástica, almacenada en el interior terrestre. Esta liberación genera ondas sísmicas. Bueno, aquí podemos observar una autopista, cómo quedó producto de un movimiento sísmico. Aquí una ciudad y el ejército trabajando. Ahora los volcanes. Dice, el ascenso de magma asociado a los límites de la placa convergente, aquí, recuerden que magma es cuando todavía se encuentra en el manto de la Tierra. Una vez que pasa a la litósfera ya pasa a ser lava. Entonces el ascenso de magma asociado a los límites de la placa convergente y divergente o en el interior, vulcanismo de interplaca, ocasiona una de las manifestaciones más espectaculares de energía interna de la Tierra. Esta manifestación puede ocasionar importantes pérdidas, tanto económicas como de vidas. Y aquí vemos, esto es el magma, cámara magmática, la chimenea, el cono volcánico, el cráter por donde sale. Una vez que pasa a la chimenea, ya es lava. Y aquí un volcán en todo su esplendor. Aquí lo pueden ver erupcionando, arrojando lava, cenizas, humo, fuego, roca, en estado líquido. Aquí la lava escurriendo. Muy bien. Bueno,
esa es toda la clase por hoy y con esto vamos a cortar geología, así, no, les voy a dar una clase más de geología acerca del distinto tipo de rocas. Hay 3 tipos de rocas, que va a ser la próxima clase y después vamos a adentrarnos en lo que es la hidrología en sí. No podríamos hablar de hidrología sin hablar del clima, de la climatología y de la geología. Así que bueno, nos vemos la siguiente clase. Un placer estar con ustedes.